En este video les voy a mostrar cómo hacer la verificación de una clase a través de otra clase que la vamos a llamar clase tester. Para ello vamos a recurrir a la clase robot que implementamos en el video anterior. Recordemos que el diagrama de clase de la clase robot es el que está a la izquierda de esta diapositiva. Tiene 4 atributos de instancia. Uno es el nombre, que es de tipo string, donde podemos guardar entonces una cadena de caracteres. Otro es el estado de tipo boolean. Otro atributo de instancia es la cantidad de pasos que dio, que es de tipo entero. Y el otro es la energía. Teníamos un constructor con un parámetro, 4 comandos, y a esta clase le vamos a agregar una consulta que se llama toString, que lo que va a hacer es devolver una cadena de caracteres, o sea, un string, donde se van a mostrar los valores de los atributos de instancia concatenados todos en un string. Más adelante en esta clase les voy a explicar bien cómo funciona. A la derecha les muestro el código de la clase robot hecho en BlueJ. Recordemos, tenemos los atributos de instancias, el constructor y todos los comandos que les mencioné recién junto con la nueva consulta. Todo esto está en el mismo código, en el mismo módulo de software. Esta es la clase que vamos a utilizar hoy para verificar. En esta materia, para verificar una clase X, vamos a desarrollar otra clase Y que solo tiene como propósito verificar si los servicios de la clase X funcionan como se esperaba. Por ejemplo, para verificar la clase robot, vamos a implementar una clase testRobot donde vamos a tener un servicio en el cual se crean robots de la manera que se muestra ahí, utilizando el constructor de la clase robot. Luego le vamos a mandar mensajes como los que se ven ahora en pantalla para ver si el servicio caminar en este caso y recargar funcionan como lo especifica el enunciado que vimos en el video anterior. En estos ejemplos simples el efecto va a ser muy sencillo, pero es importante que desde ahora nos acostumbremos a escribir una clase que verifique que los servicios de una clase funcionan como tienen que funcionar. Ahora vamos a mostrar la implementación de la única consulta que tenemos dentro de esta clase y la introduzco ahora sin mucho detalle para poder después mostrar cómo verificar esta clase. Pero fíjense, el encabezado de la consulta utiliza la palabra reservada public como modificador de acceso y después, en lugar de utilizar void, como lo hemos hecho en los anteriores comandos, utiliza la palabra reservada string. Eso quiere decir que esta consulta va a retornar un valor de tipo string. Después sí viene el nombre que identifica la consulta, que es toString. No tiene parámetros esta consulta. Todas las consultas incluyen una instrucción return. Y después de la palabra reservada return se pone una expresión del mismo tipo o compatible con el tipo del resultado que especificamos en el encabezado. Es decir, la expresión tiene que retornar algo de tipo string como el tipo que especifiqué en el encabezado de esta consulta en particular. Fíjense que la expresión que está a continuación de la palabra reservada return utiliza los 4 identificadores de los atributos de instancia de esta clase, porque lo que yo quiero retornar acá es la concatenación de los valores que tiene cada atributo de instancia separados por espacios. Por eso utilizo el operador binario más. Utilizo las comillas para introducir un espacio entre medio de cada atributo de instancia. Lo que hace el operador binario más es concatenar. Por ejemplo, en este caso hago un return de lo que contenga nombre expresado en cadena de caracteres, concatenado con un espacio, concatenado con una string que tiene el valor del atributo de instancia estado,
puede ser true o false, concatenado con un espacio, concatenado con el entero que me retorna el atributo que tiene almacenado, perdón, el atributo de instancia pasos, concatenado con un espacio y concatenado con un entero que está almacenado en el atributo de instancia energía. Bien, una vez que está implementada la clase, se puede verificar. La clase robot forma parte de un sistema que modela la solución de un problema mucho más grande que simplemente la especificación de la clase robot. El sistema incluye a muchas otras clases relacionadas entre sí, probablemente escritas por distintos programadores. Antes de integrar la clase robot al sistema, el programador debe verificar que es correcta para un conjunto de casos de prueba. La verificación no garantiza la correctitud, pero permite detectar algunos errores y depurarlos. En esta materia, para testear una clase, siempre vamos a definir una clase tester. En este caso la llamamos clase test_robot, que va a usar a la clase robot y va a verificar cada uno de los servicios con algunos casos de pruebas que vamos a diseñar. Les muestro la implementación de la clase test_robot, que es la clase tester que nos va a ayudar a testear la clase robot. La ejecución del programa va a comenzar con la activación del método main, como ya lo hemos explicado en otros videos. Fíjense que a continuación del encabezado del método main, hago la declaración de dos variables locales a ese método. Declaro dos variables de tipo robot. Siempre en las declaraciones primero va el tipo y después el identificador de la variable. El tipo en este caso sería el tipo clase robot, es decir, las clases las usamos como un tipo, y rob1 y rob2 son dos identificadores de variables declarados de tipo robot. Es lo mismo escribirlo uno abajo del otro como está ahí, o escribir el identificador del tipo y luego enumerar separado por comas las variables que van a estar declaradas de ese tipo. La clase test_robot usa a la clase robot. ¿Por qué? Porque hay un método dentro de la clase test_robot, en este caso el método main, que declara una variable de tipo robot y luego va a usar los servicios de la clase robot a través de esas variables. Luego de las declaraciones, les asignamos a las variables esta que acabamos de declarar una referencia a un objeto de tipo robot. Para crear el objeto de tipo robot se utiliza el constructor. ¿Cómo se usa el constructor? Bien, se pone la palabra reservada new y luego el nombre del constructor con los parámetros que necesita el constructor. En este caso utilizamos el constructor robot que tiene un parámetro que lleva un string. En este caso le pasamos como parámetro la constante Pepe, o sea, un string constante que la ponemos entre comillas doble. Y en el segundo caso le asignamos a la variable rob2 una referencia a un objeto creado con el constructor robot, pero que va a estar inicializado con el nombre Tom. Recuerden que la especificación del constructor robot le asignaba al atributo de instancia nombre el string que venía por parámetro. Y además le asignaba la cantidad de pasos 0, a la energía 100 y al estado true. Fíjense esta sentencia que está ahora con el rectángulo blanco alrededor. Esto es mandar un mensaje a un objeto. Y se nota de la siguiente manera. Se pone el nombre de una variable, se pone un punto y después el nombre de un servicio de la clase mediante la cual fue declarada esta variable. Esta variable es de clase tipo robot, es de tipo clase robot. Y en la clase robot
hay un servicio que se llama caminar. Entonces, yo le puedo mandar el mensaje caminar a cualquier variable declarada de tipo robot. Entonces, con rob1.caminar le estoy mandando un mensaje al objeto que está ligado a la variable rob1, le estoy mandando el mensaje caminar. El mensaje lo que provoca es la ejecución del método caminar, que es provisto por la clase robot. Y en el método caminar se actualizan los atributos de instancia, pasos y energía como lo especificamos antes. Las dos últimas sentencias de este método lo que provocan es una salida por consola. System es un objeto que recibe el mensaje out.println. Y el parámetro de ese mensaje es una cadena de caracteres que viene como respuesta del mensaje toString enviado al objeto que hace referencia a la variable rob1 en el primer caso. ¿Cómo se genera esa cadena que está como parámetro? Se genera según lo especificado según lo especificado en el método toString, como lo mostramos antes. Es el resultado de concatenar el contenido de los atributos de instancia de cada objeto. Esta es la consola como queda después de haber ejecutado los dos println. En la primera línea muestra los valores de los atributos de instancia del objeto ligado a la variable rob1, todos concatenados, y en la segunda línea muestra los valores en string concatenados de los atributos de instancia del objeto ligado a rob2. Voy a hacer un resumen de lo que acaban de ver. En esta materia verificamos las clases que implementamos haciendo clases testers. Para ello, básicamente, lo que hacemos es definir una clase con un método main donde declaramos variables del tipo de la clase que vamos a verificar. Por ejemplo, en el caso que ustedes están viendo ahora en pantalla, definimos la clase testRobot que tiene un método main y dentro del método main declaramos dos variables rob1 y rob2 de tipo robot para verificar la clase robot. Luego lo que hacemos es crear objetos con el constructor de robot, así le podemos mandar mensajes y verificar cómo responden los métodos a esos mensajes. En nuestro caso de hoy, le mandamos el mensaje caminar y vimos que, como resultado, se incrementó en 1 la cantidad de pasos del objeto que recibió el mensaje y se le decrementó la energía en 5, que era como nosotros esperábamos. Al declarar un par de variables del tipo clase robot en un método de la clase tester, tenemos la relación que está graficada abajo. La clase testRobot usa a la clase robot. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.